¿Cómo es posible que los archivos de la Inquisición romana describan su infancia en la sagrada ciudad de Medina, en Arabia, donde fue educado por un sabio llamado Al-Totas, cuando los registros parroquiales de Palermo, Sicilia, gritan con una claridad polvorienta que su nombre es Giuseppe Balsamo, hijo de un humilde artesano fallecido antes de que pudiera recordarlo? ¿Y por qué su firma, trazada con una floritura arrogante en un tratado alquímico fechado en 1771, es una réplica exacta de la que se encuentra en un manuscrito esotérico del siglo XVI, conservado en un monasterio olvidado de los Apeninos? Estas preguntas no son el comienzo de una novela fantástica, sino el fundamento documental de un hombre que no fue un hombre, sino un fenómeno. Un torbellino de contradicciones que se vistió con el nombre de Conde Alessandro Cagliostro. Su existencia misma es el primer y más grande de sus engaños, una obra maestra de la reinvención personal que desafía la lógica y la historia. La Europa del siglo XVIII, una era que se enorgullecía de la razón, estaba desesperadamente hambrienta de milagros, y este siciliano sin nombre aprendió a cocinar los platos más exquisitos para ese apetito insaciable. Su historia no comienza en un palacio, sino en las calles sucias y soleadas del barrio de Albergheria en Palermo. Allí, el joven Giuseppe Balsamo aprendió sus primeras lecciones, no de filosofía, sino de supervivencia. Su aula era el mercado, su libro de texto, los rostros de los crédulos. Aprendió que la codicia es una llave que abre cualquier cerradura y que la esperanza es una moneda que nunca se devalúa. Sus primeros fraudes fueron torpes, casi cómicos, pequeños timos a comerciantes, falsificación de documentos menores, la venta de mapas de tesoros inexistentes. Pero en cada fracaso, en cada huida apresurada de una ciudad a otra, perfeccionaba su arte. No el arte de la magia, sino el de la observación. Estudiaba a los hombres como un entomólogo estudia a los insectos, identificando sus debilidades, sus deseos ocultos, sus miedos más profundos. Cada pueblo era un nuevo escenario, cada encuentro, un ensayo para el gran papel que estaba destinado a interpretar. Italia se le quedó pequeña muy pronto. La península era un mosaico de pequeños estados, cada uno con su propia policía y sus propias sospechas. Necesitaba un lienzo más grande para pintar su obra maestra. El Mediterráneo se convirtió en su campo de entrenamiento. Viajó a Grecia, a Egipto, a Rodas. En cada puerto absorbía conocimientos como una esponja. No buscaba la sabiduría antigua, sino el lenguaje de la sabiduría. Aprendió a salpicar su discurso con términos cabalísticos, a citar textos herméticos que nunca había leído, a describir rituales arcanos que acababa de inventar. Fue en Malta, en la fortaleza de los caballeros hospitalarios, donde dio un salto cualitativo. Allí, entre los descendientes de los cruzados, observó el poder del ritual, del misterio y de la jerarquía. Se dio cuenta de que no bastaba con ser un estafador ingenioso. Para conquistar el mundo, necesitaba convertirse en un símbolo. Fue allí donde Giuseppe Balsamo comenzó a morir, y el conde Cagliostro, gran copto, profeta y sabio inmortal, empezó a nacer. Se construyó una biografía a medida, nacido de nobles cristianos en un lugar indeterminado de Oriente, criado por sabios en las pirámides de Egipto, iniciado en los misterios de la vida y la muerte. Era una historia tan grandiosa, tan inverosímil, que nadie se atrevía a dudar de ella, porque dudar de Cagliostro era admitir que el mundo era un lugar aburrido y sin magia. Pero incluso el mito más poderoso necesita un rostro humano, una encarnación visible de su encanto. Y Cagliostro la encontró en Roma, en la figura de Lorenza Feliciani. Era una joven de una belleza casi dolorosa, con una inocencia que desarmaba y una ambición que rivalizaba con la suya. Lorenza no fue simplemente su esposa, fue su cómplice, su mejor creación, el arma más letal de su arsenal. Él le enseñó a interpretar el papel de la condesa Serafina, una belleza etérea y misteriosa que parecía flotar por encima de las vulgaridades del mundo. En los salones de Nápoles, Madrid y Lisboa,
Mientras Alessandro fascinaba a los hombres con promesas de oro alquímico y eterna juventud, Serafina seducía a sus esposas, obteniendo secretos, dinero y, lo más importante, credibilidad. Formaban una pareja perfecta, un depredador de dos cabezas que cazaba en las más altas esferas de la sociedad. ¿Podrías reconocer a un manipulador genial si te prometiera cumplir todos tus sueños? La Europa del siglo XVIII estaba dispuesta a creer en la inmortalidad porque tenía demasiado miedo de morir de aburrimiento. Su método era siempre el mismo, adaptado a cada nueva ciudad, a cada nuevo patrón. Primero, llegaba rodeado de un aura de misterio y riqueza. Alquilaba las residencias más lujosas, se movía con un séquito de sirvientes uniformados y gastaba dinero con un desdén aristocrático. Luego, dejaba caer pistas sobre sus extraordinarias habilidades, una curación inexplicable, una profecía cumplida, una demostración casual de transmutación de metales. Las noticias volaban. La alta sociedad, siempre en busca de nuevas distracciones, acudía en masa a sus puertas. Él no los perseguía, los dejaba venir, creando una sensación de exclusividad. Sus sesiones espiritistas eran producciones teatrales de primer nivel, utilizando espejos, humo, actores infantiles a los que llamaba pupilas, y una retórica que mezclaba la piedad religiosa con el ocultismo más denso. Prometía a los viejos la juventud, a los pobres la riqueza, a los enfermos la salud y a los poderosos, un poder aún mayor. El viaje de Palermo a las capitales europeas fue una metamorfosis constante. Cada ciudad era una piel nueva que se ponía y desechaba. Huyó de Nápoles acusado de estafa, de Madrid por vender elixires falsos, de Lisboa por seducir a la esposa de un banquero. Pero cada escándalo, en lugar de destruirlo, pulía su leyenda. Los rumores de sus fechorías se mezclaban con los de sus milagros, creando la imagen de una figura peligrosa y fascinante. Un hombre que caminaba en la frontera entre lo divino y lo prohibido. No era simplemente un criminal. Se estaba convirtiendo en una fuerza de la naturaleza, un catalizador de los deseos y temores de una era. Comprendió una verdad fundamental. La gente no quiere la verdad, quiere una historia mejor. Y él era el mejor narrador de su tiempo. Su vida se convirtió en su principal argumento de venta, una epopeya viva de viajes a tierras lejanas y encuentros con seres inmortales. Antes de conquistar los salones de París y los pasillos de Versalles, necesitaba un escenario donde su genio pudiera brillar sin las sombras de su pasado. Necesitaba una ciudad que fuera a la vez un centro de poder intelectual y un hervidero de misticismo. Un lugar donde las mentes más brillantes de la época se codeaban con los buscadores de secretos más desesperados. Ese lugar era Londres. La capital británica, a finales del siglo XVIII, era el corazón palpitante de un imperio global y, al mismo tiempo, el epicentro de la explosión esotérica que recorría Europa. Era la ciudad de Newton y de la Royal Society, pero también la cuna de la masonería moderna, un laberinto de logias, sociedades secretas y órdenes ocultistas donde el destino del mundo parecía decidirse en rituales a la luz de las velas. Cagliostro no llegó a Londres como un fugitivo, sino como una celebridad anunciada. Su reputación, una mezcla tóxica de escándalo y prodigio, lo había precedido. Estaba listo para su debut en el escenario más grande del mundo. Este hombre, que se había inventado a sí mismo a partir del barro de Sicilia, era un enigma viviente. ¿Fue un simple embaucador o un visionario que entendió la psicología de su época mejor que nadie? ¿Creía en sus propias mentiras o era el cínico definitivo? Quizás la respuesta no importa. La pregunta que nos deja es mucho más personal. Al final de esta primera etapa de su increíble viaje, te pregunto, si tuvieras que definir al joven Cagliostro, ¿lo llamarías un mentiroso patológico o un visionario de la autopromoción? Escribe tu elección en los comentarios, porque la construcción de este mito apenas ha comenzado. Londres lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo, un desafío perfecto para sus talentos. La ciudad era un hervidero de ideas, un mercado donde todo, desde las especias de la India hasta la salvación del alma, tenía un precio. Aquí,
La credulidad no era un defecto de los ignorantes, sino un pasatiempo de los ricos y aburridos. Los aristócratas y los nuevos ricos industriales, habiendo conquistado el mundo material, anhelaban ahora dominar el espiritual. Cagliostro entendió esto de inmediato. No se presentó como un simple adivino o alquimista de feria. Se posicionó como un reformador, un profeta que venía a purificar la sabiduría antigua y a devolver a la humanidad el conocimiento perdido de los egipcios. Su objetivo no era entretener a los duques, sino capturar la institución más influyente y secreta de la época, la francmasonería. La masonería regular le parecía un club social para caballeros, con rituales vacíos y una filosofía diluida. Él les ofrecería algo más, algo real. Su golpe de genio fue la creación del rito egipcio. No era simplemente una nueva logia, era una franquicia espiritual completa, una marca de lujo para el alma. Prometía lo que ninguna otra obediencia masónica se atrevía a ofrecer: la regeneración física y moral, la comunicación directa con los espíritus superiores y, en última instancia, la inmortalidad. El rito egipcio era un producto de marketing brillante. Su estructura era jerárquica y exclusiva, con grados de iniciación que costaban fortunas. Sus rituales eran espectaculares, una mezcla de simbolismo egipcio, cábala judía y misticismo cristiano, todo ello orquestado por Cagliostro con una puesta en escena digna de un teatro de ópera. En el centro de todo estaba él, el gran Copto, el único mortal que poseía los secretos originales transmitidos por Enoc y Hermes Trismegisto. No estaba vendiendo humo, estaba vendiendo la certeza de ser uno de los elegidos en un mundo de profanos. Las sesiones que celebraba en su lujosa residencia de Chelsea se convirtieron en el evento social más codiciado de Londres. Invitaba a figuras prominentes de la nobleza, la política y las finanzas. La velada comenzaba con un banquete opulento, seguido de un discurso del conde, en el que mezclaba con maestría la filosofía profunda con anécdotas personales de sus supuestos viajes a través de los siglos. Luego venía el acto principal, la invocación. Utilizaba a sus pupilas o colombas, niños o jóvenes vírgenes que tras un ritual de hipnosis supuestamente entraban en trance y describían visiones del futuro o del mundo de los espíritus. Cagliostro interpretaba estas visiones con una ambigüedad calculada, permitiendo que cada espectador oyera exactamente lo que quería oír. ¿Era fraude? Por supuesto, pero era un fraude tan exquisitamente ejecutado que se convertía en una forma de arte. La gente no pagaba por ver la verdad, pagaba por el privilegio de creer en una mentira hermosa. El éxito fue meteórico. Logró fundar logias de su rito egipcio no solo en Londres, sino también en las provincias inglesas, y, lo que es más importante, exportó el modelo al continente. Se carteaba con masones influyentes de Francia, Alemania y los Países Bajos, creando una red internacional de seguidores. Estos hombres no eran tontos, eran banqueros, abogados, oficiales del ejército. ¿Qué les llevaba a entregar su fortuna y su reputación a un aventurero extranjero? La respuesta es simple. Cagliostro les ofrecía un propósito. En una época de transición, con la vieja fe religiosa en crisis y la nueva fe en la razón aún fría y abstracta, él proporcionaba un sistema de creencias que era a la vez místico y moderno, exclusivo y universal. Les dio la sensación de pertenecer a una élite secreta que realmente gobernaba el mundo. Era una ilusión irresistible. Cagliostro sabía que el poder no reside en el oro, sino en la capacidad de controlar el relato. Pero su ascenso no estuvo exento de enemigos. La prensa londinense, la más libre y voraz de Europa, comenzó a investigarlo. Un periodista italiano llamado Giuseppe Baretti, que lo conocía de sus días menos gloriosos, publicó una serie de artículos demoledores en los que lo desenmascaraba como el estafador siciliano Giuseppe Balsamo. Lo acusó de todo, desde fraude y falsificación hasta proxenetismo con su propia esposa. Cagliostro respondió con la arrogancia de un semidios. Publicó una carta abierta en la que no negaba las acusaciones directamente, sino que las presentaba como la persecución de un alma grande por mentes pequeñas y envidiosas.
demandó a sus acusadores por difamación y, sorprendentemente, gracias a los testimonios de sus influyentes amigos y a una magnífica actuación en el tribunal, ganó el caso. La victoria fue un triunfo. No solo había derrotado a sus enemigos, sino que había utilizado su ataque para reforzar su propia leyenda. Había demostrado que, con suficiente audacia, la realidad podía ser reescrita. Las logias de adopción, ramas femeninas del rito egipcio, fueron otra de sus innovaciones más astutas. En una sociedad donde las mujeres de la aristocracia tenían pocas vías para ejercer el poder o la influencia intelectual, Cagliostro les abrió las puertas de su mundo secreto. La gran maestra de estas logias era, por supuesto, la condesa Serafina. Lorenza, con su belleza y su aparente piedad, se convirtió en un ídolo para muchas damas de la alta sociedad. Organizaba sus propias ceremonias, predicaba la doctrina de su marido y recolectaba generosas donaciones para la causa. Esto no solo duplicó su base de seguidores, sino que le dio acceso a los secretos más íntimos de los hogares más poderosos de Inglaterra. Los maridos hablaban en la logia, las esposas en el templo, y toda la información fluía hacia el centro de la telaraña, el conde Cagliostro. ¿Qué lleva a la gente a creer a un mentiroso evidente, incluso cuando los hechos gritan lo contrario? Tal vez la necesidad de creer es más fuerte que la evidencia. A pesar de su éxito en Londres, sentía que su obra estaba incompleta. Inglaterra era una monarquía constitucional, un lugar donde el poder estaba demasiado distribuido, demasiado sujeto a la ley y a la opinión pública. Su ambición era más grande. Soñaba con influir directamente en los monarcas, en convertirse en el consejero secreto de un déspota ilustrado, en el poder detrás del trono. Sus ojos se volvieron hacia el este, hacia el imperio más vasto y autocrático de Europa. Un imperio gobernado por una mujer de inteligencia formidable, ambición sin límites y una bien conocida fascinación por las ideas de la Ilustración. Catalina la Grande de Rusia. San Petersburgo, la Venecia del norte, construida sobre un pantano por la voluntad de un zar, parecía el escenario perfecto para su siguiente acto. Si podía conquistar a la Semíramis del norte, el resto de Europa caería a sus pies. La transición de Londres a las cortes del norte de Europa fue una escalada en su juego de poder. Ya no era un simple místico entreteniendo a la nobleza. Ahora aspiraba a ser un actor político. En Mitau, en la actual Letonia, sedujo a la nobleza de Curlandia, fundando una logia que se convirtió en un centro de influencia regional. Sus seguidores lo veían como un profeta. Le escribían cartas llamándolo Padre amado, Maestro divino. Él aceptaba su adoración con una humildad fingida que apenas ocultaba su inmenso ego. Se estaba volviendo descuidado. Empezaba a creer en su propia propaganda, el error más peligroso para cualquier estafador. Se convenció de que su carisma era invencible, que ninguna mente, por muy aguda que fuera, podía resistirse a su poder. Estaba a punto de aprender una dura lección. Su viaje a San Petersburgo no sería un triunfo, sino un choque brutal contra un muro de pragmatismo y acero. La fría acogida de San Petersburgo fue un golpe para el que no estaba preparado. La capital rusa, con sus palacios de colores pastel y sus canales helados, era una ciudad de apariencias, pero de una naturaleza muy diferente a la de Londres o París. Aquí, el poder no se negociaba en logias secretas ni en salones literarios. Emanaba directamente de la emperatriz, y Catalina la Grande, una princesa alemana que había llegado al poder a través de un golpe de Estado, era la pragmática definitiva. Creía en la Ilustración, pero como una herramienta para modernizar su vasto y atrasado imperio, no como una fuente de entretenimiento místico. Veía el mundo con la claridad despiadada de un autócrata. Cagliostro, con su séquito, sus aires de profeta y sus promesas de milagros, llegó a esta ciudad como un actor de ópera que se ha equivocado de escenario y ha entrado en un cuartel militar. Sus intentos de replicar el éxito londinense fracasaron estrepitosamente. La aristocracia rusa, aunque francófona y superficialmente europea, era fundamentalmente cínica y servil al poder imperial. Mostraron curiosidad por el famoso mago, pero no la devoción crédula que había encontrado en otros lugares.
Lo invitaban a sus palacios más para observarlo como a un animal exótico que para recibir su sabiduría. Sus demostraciones alquímicas fueron recibidas con sonrisas educadas, sus sesiones de espiritismo con una indiferencia cortés. Cometió un error táctico fatal al intentar ganarse el favor del hombre más poderoso de la corte, después de la propia Catalina, el príncipe Grigori Potemkin. Potemkin, el amante, amigo y cogobernante de facto de la emperatriz, era un hombre de apetitos gigantescos y una inteligencia astuta. Vio a Cagliostro no como un místico, sino como un posible rival en la lucha por la influencia, y lo despreció al instante. El verdadero clavo en su ataúd ruso fue su enfrentamiento con el establishment médico. Cagliostro, como en otras ciudades, ofrecía curaciones gratuitas a los pobres, utilizando una mezcla de remedios herbales, hipnosis y el poder de la sugestión. Esto lo puso en conflicto directo con el médico personal de la emperatriz, el escocés John Rogerson, un hombre de ciencia racionalista y sin paciencia para los charlatanes. Rogerson lo desafió públicamente, exigiendo pruebas de sus curas milagrosas y ridiculizando sus teorías sobre el elixir de la vida. La corte se dividió en facciones, pero era una batalla que Cagliostro no podía ganar. Luchar contra un médico protegido por la emperatriz era como luchar contra la propia emperatriz. La ciencia, o al menos la apariencia de ciencia, era la religión oficial de la corte de Catalina. Catalina la Grande, lejos de sentirse intrigada por Cagliostro, se sintió profundamente irritada. Veía en él todo lo que despreciaba: la superstición, el irracionalismo, el desorden. Lo consideraba no solo un fraude, sino un síntoma de la enfermedad que intentaba erradicar de Rusia. Pero en lugar de arrestarlo o expulsarlo sin más, eligió un arma mucho más cruel y efectiva: el ridículo. Escribió no una, sino 3 comedias satíricas tituladas El engañador, El seducido y El chamán de Siberia, en las que un personaje claramente basado en Cagliostro era retratado como un bufón pomposo y codicioso, que engañaba a nobles estúpidos con trucos de feria. Las obras se representaron en el teatro del Hermitage ante toda la corte. La humillación fue total y pública. Cada risa de los cortesanos era un martillazo en la reputación del gran copto. El fiasco culminó en un escándalo que le obligó a huir. Se le acusó de aceptar un pago por la curación de un niño noble que posteriormente murió. También se difundieron rumores, probablemente iniciados por sus enemigos en la corte, de que estaba actuando como espía para una potencia extranjera. La situación se volvió insostenible. Recibió una orden perentoria de abandonar el Imperio ruso en un plazo de 2 semanas. Su partida de San Petersburgo no fue la de un profeta expulsado, sino la de un comediante abucheado fuera del escenario. La experiencia rusa fue una herida narcisista profunda. Por primera vez, su carisma había resultado inútil. Se había enfrentado a un sistema donde el único milagro reconocido era el poder del Estado y la única inmortalidad, la que otorgaba el favor del monarca. El genio se estrella contra la roca del poder absoluto cuando olvida que toda magia es, en el fondo, una cuestión de permiso. Abandonó Rusia derrotado, pero no destruido. Era un maestro de la adaptación, un fénix que sabía cómo renacer de sus propias cenizas. Comprendió que su error había sido apuntar demasiado alto y demasiado rápido, intentando seducir el poder en su forma más concentrada y cínica. Necesitaba cambiar de estrategia. En lugar de buscar el favor de los monarcas escépticos, buscaría la adoración de las masas y el patrocinio de un poder que a menudo era más crédulo y vanidoso que la realeza, la alta jerarquía de la Iglesia. Su fracaso en el este lo impulsó hacia el oeste, hacia el corazón de Europa, donde una tormenta política y social se estaba gestando. No lo sabía entonces, pero su humillación en Rusia lo estaba poniendo en el camino de su mayor triunfo y de su perdición definitiva. Su siguiente parada fue Varsovia, donde intentó recuperar su prestigio, pero la noticia de su fiasco ruso lo había precedido. La aristocracia polaca, muy influenciada por la corte de San Petersburgo, lo trató con frialdad. Realizó algunas sesiones, pero el viejo fuego no prendía.
Se estaba convirtiendo en una figura conocida, y la fama, para un hombre que vive de la reinvención, es una jaula. Necesitaba un lugar donde pudiera empezar de nuevo, donde la gente estuviera desesperada por creer, donde la atmósfera cultural fuera propicia para un milagro. Lo encontró en una ciudad en la frontera entre Francia y Alemania, un lugar famoso por su catedral gótica y por ser la sede de un príncipe de la Iglesia inmensamente rico, poderoso y, lo más importante, trágicamente ingenuo. La ciudad era Estrasburgo, y su príncipe obispo, el cardenal Louis de Rohan. Este viaje desde la gélida indiferencia de San Petersburgo hacia la cálida y crédula acogida de Estrasburgo marca un punto de inflexión. Fue una retirada táctica que se convertiría en su mayor avance. Aprendió que la fuerza bruta del carisma no es suficiente contra el poder establecido. Se necesita un aliado dentro del sistema, un protector poderoso que te abra las puertas y te legitime. En el cardenal de Rohan, Cagliostro encontraría no solo a un mecenas, sino a la llave que le abriría las puertas de Versalles y lo pondría en el centro de la intriga más escandalosa del siglo. La sombra del fracaso ruso lo empujó hacia la luz cegadora de la corte francesa, sin saber que esa misma luz proyectaría la sombra de la guillotina sobre todo el antiguo régimen. El viaje hacia Estrasburgo fue el comienzo de su apoteosis y el prólogo de su caída. En Estrasburgo, Cagliostro orquestó la resurrección más espectacular de su carrera. Llegó a la ciudad no como un místico arrogante, sino como un humilde benefactor de la humanidad. Habiendo aprendido la lección de Rusia, cambió por completo su enfoque. Dejó a un lado, temporalmente, las logias masónicas y las promesas de inmortalidad. En su lugar, se presentó como un médico filántropo, un santo moderno cuyo único propósito era aliviar el sufrimiento de los pobres. Alquiló una casa modesta y anunció que ofrecería consultas y medicinas gratuitas a todos los que las necesitaran. Fue un golpe maestro de relaciones públicas. Mientras los médicos oficiales de la ciudad cobraban tarifas exorbitantes, Cagliostro abría sus puertas a los desheredados. Miles de personas acudieron a él. Campesinos, artesanos, soldados, gente que la medicina convencional había abandonado. Sus métodos eran una combinación de conocimientos herbales prácticos, una asombrosa habilidad para el diagnóstico intuitivo y, sobre todo, un uso magistral del efecto placebo. Escuchaba a sus pacientes con una paciencia infinita, les ofrecía palabras de consuelo y esperanza y les daba remedios que, aunque a menudo simples, eran administrados con la autoridad de un profeta. Y los milagros comenzaron a suceder. Enfermos crónicos declararon sentirse mejor, lisiados afirmaron poder caminar, ciegos dijeron haber recuperado la vista. ¿Eran curaciones reales? Para la gente que las experimentaba, sin duda lo eran. Cagliostro entendió que la fe es el más potente de los medicamentos. En cuestión de meses, su reputación pasó de ser la de un aventurero a la de un santo viviente. La gente lo seguía por las calles, intentando tocar su ropa, pidiendo su bendición. Se había convertido en el amigo de los pobres, un título mucho más poderoso que el de Gran Copto. Esta campaña de caridad calculada atrajo la atención de la figura más importante de Alsacia, el príncipe cardenal Louis de Rohan. Rohan era un hombre atrapado en una red de contradicciones. Descendiente de una de las familias más nobles de Francia, era inmensamente rico y poderoso, pero también un hombre de una vanidad colosal y una credulidad casi infantil. Estaba fascinado por el ocultismo y la alquimia, y soñaba con desentrañar los secretos del universo. Al mismo tiempo, estaba desesperado por recuperar el favor de la corte en Versalles, donde había caído en desgracia ante la reina María Antonieta. Cuando oyó hablar del taumaturgo que estaba obrando milagros entre los pobres de Estrasburgo, quedó inmediatamente fascinado. Vio en Cagliostro no solo a un sabio, sino a una posible herramienta para alcanzar sus propias ambiciones. El pez más grande de Francia estaba a punto de morder el anzuelo. El encuentro entre Cagliostro y Rohan fue una obra maestra de manipulación psicológica. Cagliostro se hizo el difícil. Durante semanas rechazó las invitaciones del cardenal a su suntuoso palacio,
diciendo que su tiempo pertenecía a los pobres. Esta negativa solo aumentó el deseo de Rohan. Cuando finalmente accedió a una reunión, se presentó no como un adulador, sino como un igual, un poder espiritual que se dignaba a hablar con un poder temporal. Conversaron durante horas sobre alquimia, teología y los secretos del universo. Cagliostro deslumbró al cardenal con su erudición, superficial pero vasta, sus anécdotas sobre civilizaciones antiguas y sus vagas pero emocionantes promesas de conocimiento oculto. Rohan quedó completamente subyugado. Creía haber encontrado a su maestro espiritual, al hombre que le daría la clave para fabricar oro y quizás para recuperar el favor de la reina. Bajo la protección del cardenal, la posición de Cagliostro en Estrasburgo se volvió inexpugnable. Rohan lo instaló en su palacio, le proporcionó un laboratorio de alquimia completamente equipado y se convirtió en su más ferviente discípulo y defensor. Los enemigos de Cagliostro, incluidos los médicos y clérigos locales que lo veían como un peligroso charlatán, no podían hacer nada contra él. Cualquier ataque era visto por Rohan como un ataque personal. Durante este periodo, Cagliostro vivió una vida de lujo inimaginable, financiada por la inagotable fortuna del cardenal, mientras mantenía su imagen pública de benefactor desinteresado. Es en este momento cuando su dualidad se vuelve más fascinante y perturbadora. ¿Era un cínico absoluto que interpretaba un papel, o había una parte de él que había empezado a creer en su propia misión mesiánica? ¿Es posible contar una mentira tan grande durante tanto tiempo sin que una parte de ella se convierta en tu propia verdad? El laboratorio del Palacio de Rohan se convirtió en el nuevo teatro de Cagliostro. Allí, ante los ojos asombrados del cardenal y su círculo íntimo, realizaba supuestamente transmutaciones, fabricaba diamantes a partir de carbón y convocaba a los espíritus de personajes históricos. Utilizaba a su esposa Lorenza y a sus pupilas para recibir mensajes del más allá, mensajes que, casualmente, siempre confirmaban la sabiduría del gran copto y alentaban la generosidad del cardenal. Rohan estaba convencido de que estaba presenciando la revelación de los secretos más profundos de Dios. Invirtió sumas astronómicas en los proyectos de Cagliostro, esperando el día en que su maestro le revelara el secreto final de la piedra filosofal. Cagliostro, por supuesto, siempre encontraba una excusa para posponer la revelación final, manteniendo a su patrón en un estado de perpetua y costosa expectación. La fama del santo de Estrasburgo se extendió por toda Francia. Su nombre estaba en boca de todos, desde los salones de París hasta las aldeas más remotas. Se convirtió en un símbolo de esperanza, una figura casi mítica que desafiaba el orden establecido de la ciencia y la religión. Para sus seguidores, era la prueba de que el mundo todavía contenía magia. Para sus detractores, era la encarnación del peligroso aumento de la irracionalidad en una era que se suponía que era la de la razón. Pero nadie podía negar su impacto. Había logrado lo que ningún aventurero antes que él. Se había ganado el corazón del pueblo y la protección de uno de los hombres más poderosos del reino. Su triunfo parecía completo. Estaba en la cima del mundo, adorado por las masas y financiado por un príncipe de la Iglesia. Sin embargo, en el mundo de Cagliostro, la cima de una montaña es a menudo el borde de un precipicio. La relación con el cardenal de Rohan, que era la fuente de su poder, se convertiría también en la causa de su ruina. La desesperada ambición de Rohan por congraciarse con María Antonieta lo convertía en un blanco perfecto para la manipulación, no solo por parte de Cagliostro, sino de otros depredadores que circulaban por los márgenes de la corte de Versalles. Cagliostro, en su papel de consejero espiritual, estaba a punto de ser arrastrado a una intriga que no había iniciado, una estafa tan audaz y espectacular que sacudiría los cimientos de la monarquía francesa. La sombra protectora del cardenal de Rohan, que lo había elevado a las alturas en Estrasburgo, estaba a punto de arrastrarlo directamente al corazón oscuro de Francia, a París, donde se estaba tejiendo una conspiración mortal alrededor de un collar de diamantes. El período de Estrasburgo nos muestra a un Cagliostro en la cima de su poder de persuasión,
actuando como un benefactor. Pero, ¿cuál era su verdadera motivación? ¿Buscaba realmente ayudar a la gente o era la caridad la herramienta más eficaz que encontró para alcanzar el poder? Te invito a reflexionar. ¿Fue Cagliostro en Estrasburgo un verdadero sanador que utilizaba métodos poco convencionales o un manipulador brillante que explotaba la fe de la gente para sus propios fines? Deja tu opinión en los comentarios, porque la siguiente etapa de su vida pondrá a prueba esta misma pregunta de la manera más dramática posible. París ya bullía con la intriga que destruiría la reputación de la reina mucho antes de que Cagliostro pusiera un pie en la ciudad. El escenario estaba preparado, los actores principales ya estaban en sus posiciones y solo faltaba la llegada del catalizador místico que convertiría una estafa audaz en un cataclismo político. En el centro de la telaraña se encontraba una mujer tan ambiciosa y sin escrúpulos como el propio Cagliostro, Jeanne de Valois-Saint-Remy, que se hacía llamar Condesa de la Motte. Descendiente empobrecida de un hijo ilegítimo de un rey de Francia, Jeanne poseía una sed insaciable de riqueza y estatus, y un genio para la intriga que rayaba en lo diabólico. Su plan era simple en su concepción y asombroso en su audacia: robar el objeto más caro de Europa, un collar de diamantes de proporciones legendarias, utilizando la vanidad del cardenal de Rohan y la impopularidad de la reina María Antonieta como sus armas. El collar en cuestión era una creación monstruosa, encargada originalmente por el rey Luis XV para su amante, Madame du Barry. Constaba de 647 diamantes, con un peso total de 2.800 quilates. Su precio era de 1.600.000 libras, una suma tan astronómica que equivalía a una parte significativa del presupuesto anual del Estado francés. A la muerte del rey, los joyeros Bemer y Bassenge se quedaron con la joya invendible. Intentaron ofrecérsela a la nueva reina, María Antonieta, pero ella la rechazó, supuestamente diciendo: «Tenemos más necesidad de un barco de guerra que de un collar». Esta negativa, ya fuera por prudencia o por aversión al mal gusto de la joya, se convirtió en la piedra angular del plan de Jeanne de la Motte. Ella convencería al cardenal de Rohan de que la reina había cambiado de opinión y deseaba adquirir el collar en secreto, y que él, Rohan, sería el intermediario elegido para esta delicada misión. Jeanne de la Motte se había abierto camino hasta convertirse en la confidente del cardenal de Rohan, explotando su desesperado deseo de recuperar el favor real. Le hizo creer que ella era una amiga íntima y secreta de María Antonieta. Durante meses le mostró al cardenal supuestas cartas de la reina, falsificadas por un experto llamado Rétaux de Villette, en las que la monarca expresaba un creciente afecto y gratitud hacia Rohan. El cardenal, ciego de vanidad y ambición, se tragó el anzuelo. La culminación de este engaño fue un encuentro nocturno en los jardines de Versalles, donde una prostituta contratada, que se parecía vagamente a la reina, se encontró con Rohan en la oscuridad, le entregó una rosa y pronunció unas pocas palabras amables. Para el cardenal, esta fue la prueba definitiva. Estaba convencido de que la reina lo amaba y confiaba en él. Una mentira susurrada en los pasillos de Versalles podía derribar un trono con más fuerza que un ejército. Fue en este punto cuando Cagliostro entró en escena. Rohan, aunque convencido, todavía albergaba algunas dudas. Necesitaba una confirmación de una fuente superior, una sanción del mundo de los espíritus. ¿Y quién mejor para proporcionarla que su guía espiritual, el divino Cagliostro? Llevó el asunto a su maestro, preguntando a través de los oráculos si la compra del collar era, en efecto, la voluntad de la reina y si le reportaría el favor real que tanto anhelaba. Cagliostro, en una de sus sesiones de invocación, consultó a sus ángeles. La respuesta, transmitida a través de una de sus jóvenes pupilas en trance, fue afirmativa y entusiasta. Los espíritus confirmaron que la empresa era digna del príncipe de Rohan y que tendría éxito. ¿Sabía Cagliostro que estaba participando en una estafa? Es casi imposible que no lo supiera. Su genio residía precisamente en leer las ambiciones y debilidades de los hombres.
Probablemente vio la estafa de Jean de la Motte, pero también vio una oportunidad para consolidar su poder sobre el cardenal, demostrando una vez más que sus poderes místicos estaban alineados con los deseos más profundos de su patrón. Con la bendición sobrenatural de Cagliostro, Rohan se lanzó de cabeza. Firmó un contrato con los joyeros, prometiendo pagar el collar en varios plazos. Recogió la joya y se la entregó a Jean de la Motte en su casa, creyendo que ella se la haría llegar a la reina. En lugar de eso, el marido de Jean, el conde de la Motte, viajó inmediatamente a Londres y comenzó a desmontar el collar, vendiendo los diamantes uno por uno. El plan parecía haber funcionado a la perfección. La estafa era tan simple y, sin embargo, tan efectiva, basada enteramente en la credulidad de un solo hombre. Pero subestimaron la impaciencia de los joyeros. Cuando llegó la fecha del primer pago y el dinero no apareció, acudieron directamente a la reina para preguntarle por su collar. La sorpresa y la indignación de María Antonieta fueron genuinas. El escándalo estalló como una bomba en el corazón de Versalles. El rey Luis XVI, furioso por el insulto a la dignidad de la corona y la implicación del nombre de su esposa, actuó con una rapidez y una torpeza que resultaron fatales. El día de la Asunción, el 15 de agosto de 1785, hizo arrestar públicamente al cardenal de Rohan en la Galería de los Espejos de Versalles, justo cuando se disponía a oficiar la misa solemne. El arresto de uno de los más altos dignatarios del reino, de una manera tan humillante, fue un shock para toda Europa. Poco después, Jean de la Motte fue detenida, y luego los guardias del rey llegaron a la residencia parisina de Cagliostro. Fue arrestado junto con su esposa Lorenza y conducido a la prisión más temida de Francia, la Bastilla. El mago que había convencido a media Europa de su poder sobre los espíritus se encontró de repente impotente, atrapado en las garras muy reales del poder del Estado. El asunto del collar de diamantes dejó de ser una simple estafa para convertirse en una crisis política de primer orden. La opinión pública, ya profundamente hostil hacia la reina, a quien apodaban Madame Déficit por sus supuestos despilfarros, se negó a creer en su inocencia. La historia de una reina conspirando en secreto para comprar una joya extravagante mientras el pueblo pasaba hambre encajaba perfectamente con la propaganda antimonárquica que circulaba en panfletos y caricaturas por todo París. No importaba la verdad. La versión de Jean de la Motte, que se presentaba como una víctima de la tiranía de la reina, era mucho más atractiva. Cagliostro, el cardenal, la condesa y los demás implicados se convirtieron en peones en un juego mucho más grande, un preludio a la revolución que estaba a solo 4 años de distancia. El collar no era solo un conjunto de diamantes, se convirtió en un símbolo de la corrupción y la decadencia de todo el antiguo régimen. Para Cagliostro, el arresto fue un desastre, pero también una oportunidad. Se encontró encerrado en la misma fortaleza que el legendario Hombre de la Máscara de Hierro, un lugar que encarnaba la arbitrariedad y la tiranía del poder real. Desde su celda, comenzó a planear su defensa, no como un juicio legal, sino como una batalla por la opinión pública. Comprendió que el pueblo francés no estaba interesado en los detalles de una estafa, sino en una historia de opresión y resistencia. Y él, el extranjero místico, el amigo de los pobres, estaba perfectamente posicionado para interpretar el papel de mártir. La Bastilla no sería su tumba, se convertiría en su escenario más grandioso hasta la fecha. El juicio que se avecinaba no sería solo sobre un collar robado, sería un juicio sobre la credibilidad de la monarquía misma. Los meses que Cagliostro pasó en la Bastilla no fueron un período de desesperación, sino de intensa actividad estratégica. Aislado del mundo exterior, privado de sus lujosos atuendos y de su séquito de aduladores, demostró que su recurso más valioso no eran los elixires ni los grimorios, sino su mente. Desde su celda, y con la ayuda de su abogado, un brillante polemista llamado Jean-Charles Tilogier, Cagliostro orquestó una de las campañas de relaciones públicas más efectivas de la historia. Comprendió que el juicio ante el Parlamento de París
la más alta corte de justicia del reino, sería un espectáculo público. Su objetivo no era probar su inocencia legal, algo casi imposible dadas sus circunstancias, sino ganar el corazón del pueblo francés, y para ello necesitaba una narrativa poderosa. Su golpe de genio fue la redacción y publicación de la Memoria para el conde de Cagliostro, acusado contra el señor procurador general, acusador. Este documento, que se distribuyó por miles en las calles de París, no era una defensa legal seca, sino una obra maestra de la propaganda política. En ella, Cagliostro se presentaba no como un cómplice en una estafa, sino como la víctima inocente de una vasta conspiración urdida por sus enemigos en la corte. Se describía a sí mismo como un viajero sabio y filántropo, un hombre que había dedicado su vida a aliviar el sufrimiento humano y que ahora era perseguido por los poderes oscuros del despotismo ministerial. La memoria era un ataque directo a la arbitrariedad del gobierno, al uso de las lettres de cachet, órdenes de arresto secretas y a la tiranía de una aristocracia corrupta. Era un texto incendiario que resonaba perfectamente con el creciente descontento popular. El juicio se convirtió en el evento del siglo. Toda la atención de Francia y de gran parte de Europa estaba centrada en la sala del tribunal. Los acusados principales eran el cardenal de Rohan, la condesa de la Motte y el conde de Cagliostro. Cada uno interpretó su papel a la perfección. Rohan se presentó como un noble ingenuo y honorable, engañado por el amor y la lealtad a su reina. Jeanne de la Motte, astuta y desafiante, tejió una red de mentiras y medias verdades, insinuando que la propia María Antonieta estaba detrás de todo el asunto. Pero fue Cagliostro quien robó el espectáculo. Durante los interrogatorios, respondió con una mezcla de dignidad herida, sabiduría enigmática y desprecio por sus acusadores. Negó cualquier conocimiento de la estafa, afirmando que sus consejos espirituales al cardenal habían sido malinterpretados. Se presentó como un mártir de la verdad, un prisionero de conciencia encarcelado por atreverse a ser un hombre libre. Su estrategia fue brillante. En lugar de defenderse de la acusación de fraude, atacó la legitimidad de todo el sistema. Su abogado argumentó que Cagliostro era un prisionero de la Bastilla y que, por lo tanto, cualquier hombre de bien debía estar de su lado. Apeló directamente a los sentimientos antimonárquicos y antiaristocráticos que estaban a flor de piel en París. Cagliostro se convirtió en un símbolo de la lucha del individuo contra el Estado opresor. El juicio sobre el collar se transformó en un referéndum sobre la justicia del antiguo régimen. ¿Podría un manipulador populista ganar un juicio simplemente contando una historia que la gente desesperadamente quería creer? La respuesta resultó ser un sí rotundo. El populismo no es un invento moderno, es un arte antiguo del que Cagliostro fue un virtuoso. El veredicto, dictado el 31 de mayo de 1786, fue una bomba. El cardenal de Rohan fue absuelto por completo, lo que fue visto como una humillación directa para la reina, ya que implicaba que el cardenal tenía razones para creer que actuaba en su nombre. Jeanne de la Motte fue declarada culpable, condenada a ser azotada, marcada con una B de voleuse, ladrona, y encarcelada de por vida. Y Cagliostro, para sorpresa de todos, también fue absuelto. La multitud que se había congregado fuera del Palacio de Justicia estalló en júbilo. Cuando Cagliostro salió libre, fue recibido como un héroe. La gente lo levantó en hombros, gritando: ¡Viva Cagliostro! ¡Viva el defensor del pueblo! Lo llevaron en procesión triunfal por las calles de París. Había llegado a Francia como un aventurero oscuro, y ahora era aclamado como un campeón de la libertad. La absolución fue su mayor triunfo, pero también el principio del fin. Aunque fue declarado inocente por el tribunal, el rey Luis XVI, enfurecido por el resultado del juicio y considerándolo un peligroso agitador, le ordenó abandonar Francia en un plazo de 24 horas. Su victoria judicial se convirtió en un exilio político. La reina María Antonieta nunca se recuperó del daño a su reputación. El asunto del collar de diamantes y el juicio que le siguió destrozaron el aura mística de la monarquía. Demostró al pueblo que la realeza podía ser humillada
que sus enemigos podían ser absueltos y aclamados como héroes. Se considera uno de los eventos clave que aceleraron la llegada de la Revolución Francesa. Cagliostro, el estafador, había contribuido, sin quererlo, a derribar un trono. Su salida de París fue tan espectacular como su juicio. Una caravana de carruajes, seguida por una multitud de simpatizantes, lo acompañó hasta las afueras de la ciudad. Se detuvo, se dirigió a la multitud con un discurso conmovedor, prometiendo que siempre llevaría al pueblo francés en su corazón. Luego partió hacia Inglaterra, no como un fugitivo, sino como un exiliado político, una figura de talla internacional. Había ganado la batalla, pero había perdido el tablero de juego. Francia, el escenario de su mayor triunfo, le estaba ahora vedado. El mundo que también había aprendido a manipular estaba cambiando a una velocidad vertiginosa, y él, que siempre había estado un paso por delante, corría el riesgo de quedarse atrás. El héroe popular de París estaba a punto de convertirse en un paria errante en una Europa al borde del abismo. El triunfo de Cagliostro fue también el triunfo de una narrativa sobre la verdad. Demostró que en el tribunal de la opinión pública, la historia más convincente siempre derrota a los hechos. Su popularidad se basaba en la antipatía hacia la monarquía, un sentimiento que él supo explotar con una habilidad consumada. Partió de Francia como un vencedor, pero ¿qué le esperaba ahora? El mundo que lo había aclamado como un héroe pronto se vería consumido por la misma furia revolucionaria que él había ayudado a desatar. La última gira de Cagliostro por Europa sería la de un hombre que había perdido su escenario, un fantasma del pasado en un mundo que corría hacia un futuro sangriento. La sombra de la Bastilla lo había convertido en una celebridad, pero también lo había marcado para siempre. El Cagliostro que desembarcó en Inglaterra tras su expulsión de Francia era un hombre muy diferente del que había conquistado las logias londinenses años atrás. Ya no era un misterioso místico que prometía secretos arcanos. Era una celebridad política de fama escandalosa, una figura tóxica para las monarquías de Europa. Su triunfo en París había sido una victoria pírrica. Al humillar a la corona francesa, se había convertido en un enemigo para todos los tronos. Los monarcas, que observaban con creciente alarma los acontecimientos en Francia, veían en él no a un mago, sino a un peligroso agente de la subversión, un demagogo que sabía cómo movilizar a las masas contra la autoridad establecida. El amigo del pueblo de París era, para las cortes de Viena, Madrid o Nápoles, un enemigo del orden. Su regreso a Londres no fue el de un héroe. La alta sociedad que antes lo había adulado, ahora lo rehuía. Sus antiguos protectores en la masonería lo miraban con recelo, temiendo que su asociación con él pudiera atraer una atención no deseada de las autoridades. La prensa, que antes lo había atacado por ser un estafador, ahora lo acusaba de ser un revolucionario jacobino. Intentó capitalizar su fama publicando su famosa Carta al pueblo francés, un manifiesto profético en el que predecía la caída de la Bastilla y el advenimiento de una nueva era de libertad. El documento es asombroso por su clarividencia, aunque probablemente fuera más un análisis astuto de la situación política que una verdadera profecía. Sin embargo, en lugar de granjearle simpatías, solo confirmó los temores de que era un peligroso agitador. Comenzó para él un período de errancia por Europa, una última gira que se parecía más a una huida. Viajó a Suiza, a Austria, a los estados italianos, buscando un lugar donde restablecer su corte, pero en todas partes encontraba las puertas cerradas. Los gobiernos lo vigilaban de cerca, los embajadores franceses presionaban para que fuera expulsado, y su reputación lo precedía como una tormenta. Es la historia de un hombre que está perdiendo su magia porque el mundo que le daba poder a esa magia se está desmoronando. La Europa prerrevolucionaria, con su mezcla de ansiedad y esperanza, de racionalismo y superstición, había sido el ecosistema perfecto para él. Pero la Europa que se precipitaba hacia la revolución era un lugar mucho más duro y pragmático. Las bayonetas y las guillotinas pronto reemplazarían a las varitas mágicas y las bolas de cristal como instrumentos de cambio.
Durante este exilio, se dedicó a una última gran obra de automitificación, la redacción de sus memorias. En ellas, consolidó la fantástica historia de su origen oriental, sus viajes por el mundo y su iniciación en los secretos eternos. No eran unas memorias, sino la escritura de un evangelio personal, un intento desesperado de fijar su leyenda antes de que la realidad la borrara por completo. Mientras escribía sobre su pasado inmortal, su presente se volvía cada vez más precario. El dinero, que siempre había fluido hacia él como un río, comenzó a escasear. Sus mecenas se habían distanciado y las donaciones de sus logias se habían agotado. Por primera vez en su vida de conde, tuvo que preocuparse por las facturas. El genio que había prometido convertir el plomo en oro se encontraba al borde de la bancarrota. Su relación con su esposa Lorenza, que había sido la piedra angular de su éxito, también comenzó a deteriorarse. Durante años, ella había interpretado su papel a la perfección, pero el estrés del exilio, la persecución constante y la disminución de la fortuna comenzaron a pasarle factura. Los informes de la época sugieren que las peleas entre ellos se hicieron más frecuentes y violentas. Lorenza, que había sido su cómplice y su creación, se estaba convirtiendo en su prisionera. Atrapada en una vida de mentiras, lejos de su hogar y de su familia, su lealtad comenzó a flaquear. Esta fractura en el corazón de su empresa sería un factor crucial en su caída final. ¿Puede un hombre que ha engañado a todo el mundo evitar engañarse a sí mismo sobre la lealtad de aquellos a quienes más ha utilizado? La ironía de su situación era palpable. Había ayudado a encender la mecha de la revolución en Francia, pero no podía disfrutar de sus frutos. Mientras en París caía la Bastilla, tal como él había predicho, Cagliostro era un fugitivo, un hombre sin país. Los revolucionarios, a quienes podría haber considerado sus aliados ideológicos, no lo necesitaban. Tenían sus propios profetas y sus propios mártires. Cagliostro era una reliquia de un mundo que estaba desapareciendo, el mundo de los salones aristocráticos y las sociedades secretas. La nueva era no necesitaba sus misterios. Tenía su propia y brutal claridad. Se encontró atrapado entre dos mundos, el viejo orden que lo había expulsado y el nuevo orden que no tenía lugar para él. Desesperado, tomó la decisión más inexplicable y fatal de su vida. Decidió viajar a Roma. ¿Por qué Roma? La ciudad era el corazón de la Iglesia Católica, la sede de su enemigo más antiguo y poderoso, la Santa Inquisición. Fundar una logia masónica del rito egipcio en la ciudad eterna era el equivalente a encender una cerilla en un polvorín. Sus amigos le suplicaron que no fuera. Sus propios instintos, que también le habían servido en el pasado, deberían haberle gritado que era una trampa mortal. ¿Qué lo impulsó? ¿Fue un acto de arrogancia suprema, la creencia de que era intocable? ¿Fue desesperación, la sensación de que ya no tenía ningún otro lugar a donde ir? ¿O fue algo más profundo, una especie de deseo de muerte, un anhelo inconsciente de enfrentarse finalmente al único poder que nunca podría seducir o engañar? Su llegada a Roma en 1789 fue discreta, casi furtiva. Se instaló en una posada cerca de la Piazza di Spagna, viviendo bajo un nombre falso. Pero el gran copto no podía permanecer en la sombra por mucho tiempo. Pronto comenzó a contactar a personas interesadas en el ocultismo, a sondear el terreno para establecer una nueva logia. Fue un error catastrófico. La Inquisición romana, aunque ya no quemaba a los herejes en la hoguera, seguía siendo uno de los servicios de inteligencia más eficientes y despiadados del mundo. Tenía espías en todas partes. Sabían de su llegada casi desde el momento en que cruzó las puertas de la ciudad. No actuaron de inmediato. Lo dejaron moverse, hablar, comprometerse. Le dieron la cuerda suficiente para que se ahorcara a sí mismo. Cagliostro, el maestro de la intriga, cayó en la más vieja de las trampas. Confió en la persona equivocada. Uno de los hombres a los que intentó iniciar en su logia era un espía de la Inquisición. Este hombre fingió un interés apasionado, se ganó la confianza de Cagliostro y lo animó a seguir adelante con sus planes. Finalmente,
El 27 de diciembre de 1789, Cagliostro fue arrestado. La operación fue rápida, silenciosa y brutal. Los agentes de la Santa Sede irrumpieron en su habitación, lo apresaron a él y a Lorenza y confiscaron todos sus papeles, sus libros, sus polvos alquímicos y sus amuletos masónicos. Fue conducido directamente a la prisión del Castillo de Sant'Angelo, la fortaleza papal que se alzaba sobre el Tíber. El juego había terminado. El Fénix había volado directamente a las fauces del dragón. El exilio de Cagliostro lo muestra como un hombre desfasado, una estrella cuya galaxia se extingue. Fue aclamado como héroe por haber desafiado a un rey, pero temido por todos los demás. ¿Qué define mejor su legado en esta etapa de su vida? ¿Fue un peligroso revolucionario que amenazaba el orden establecido? ¿O simplemente la primera víctima famosa de los tiempos convulsos que él mismo ayudó a crear? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Su próximo y último acto se desarrollará en el escenario más sombrío imaginable, las mazmorras de la Inquisición. El castillo de Sant'Angelo no era la Bastilla. La prisión parisina, a pesar de su terrible reputación, se había convertido para Cagliostro en un escenario teatral. Las mazmorras romanas eran diferentes. Eran un lugar de silencio, de aislamiento y de una presión psicológica perfeccionada a lo largo de siglos. La Santa Inquisición no estaba interesada en un espectáculo público. Su objetivo no era simplemente castigar a un hereje, era desmantelar un mito. Para la Iglesia, Cagliostro representaba una amenaza ideológica de primer orden. Su rito egipcio, con su mezcla de misticismo y filosofía ilustrada, era un competidor directo del catolicismo. Su defensa de la masonería, a la que el Papa había condenado como una secta diabólica, era un desafío frontal a la autoridad de la Santa Sede. No querían un mártir, querían una confesión, una abjuración pública y humillante que sirviera como advertencia para toda Europa. El proceso que siguió a su arresto fue un ejemplo de guerra psicológica. Cagliostro fue sometido a meses de interrogatorios. No se enfrentaba a abogados y jueces en una corte abierta, sino a teólogos y canonistas expertos en el arte de quebrar la voluntad humana. Su celda era pequeña y oscura. Se le privó de cualquier contacto con el mundo exterior. Sus interrogadores jugaron con sus esperanzas y sus miedos. Un día le ofrecían la posibilidad de un castigo indulgente si confesaba. Al día siguiente le describían con todo detalle los horrores de la tortura y la muerte en la hoguera. El objetivo era desorientarlo, aislarlo, hacerlo sentir completamente impotente. El hombre que había controlado las emociones de miles de personas se encontró de repente con que sus propias emociones estaban siendo manipuladas por maestros. Su esposa, Lorenza, fue encarcelada por separado y se convirtió en el arma principal contra él. Los inquisidores la interrogaron extensamente. Aterrorizada, agotada y probablemente sintiéndose traicionada por años de una vida peligrosa y errante, Lorenza se derrumbó. Contó todo. Reveló el verdadero nombre de su marido, Giuseppe Balsamo. Describió con detalle sus primeras estafas en Sicilia y Nápoles. Explicó los trucos que utilizaban en sus sesiones espiritistas, el uso de productos químicos para las transmutaciones, los espejos para las apariciones. Su testimonio fue devastador. Era la demolición, pieza por pieza, de la elaborada fachada que Cagliostro había construido a lo largo de toda una vida. Cuando los inquisidores le presentaron a Cagliostro la confesión firmada de su esposa, fue el golpe de gracia. La traición de la única persona que conocía toda la verdad lo rompió. La confesión de Cagliostro, obtenida bajo esta inmensa presión, es un documento extraordinario, titulada Compendio de la vida y hazañas de Giuseppe Balsamo, autodenominado Conde de Cagliostro. Fue dictada por él mismo a los escribas de la Inquisición. En ella narra toda su vida, desde su humilde nacimiento en Palermo hasta su arresto en Roma. Admite sus fraudes, sus engaños, sus manipulaciones, denuncia la masonería como una organización anticristiana y revela los secretos de su rito egipcio, presentándolos como una farsa diseñada para obtener dinero y poder. La confesión es un acto de aniquilación personal.
Es el sonido de un mito que se desmorona. ¿Fue sincera? ¿O fue simplemente lo que sus captores querían oír para salvar su vida? Como todo en la vida de Cagliostro, incluso su confesión final está envuelta en ambigüedad. El juicio formal fue una formalidad. Se celebró a puerta cerrada. Cagliostro fue acusado de herejía, brujería, sedición y, sobre todo, de ser un francmasón. Basándose en su propia confesión y en el testimonio de su esposa, fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue la que se esperaba: muerte en la hoguera. El 21 de marzo de 1791 fue llevado a la iglesia de Santa María sopra Minerva para una ceremonia pública de abjuración. Arrodillado, vestido con el San Benito de los herejes condenados, tuvo que leer una retractación de todos sus errores. Su libro, Masonería egipcia, y todos sus instrumentos masónicos fueron quemados públicamente en la plaza por el verdugo. Fue el último auto de fe público en Roma. La Iglesia había conseguido su victoria. El mito había sido públicamente ejecutado. Sin embargo, en un acto de misericordia papal, el Papa Pío VI conmutó la sentencia de muerte por la de cadena perpetua, que debía cumplirse en las condiciones más duras. No sería enviado a una prisión ordinaria. Su destino sería una de las cárceles más temibles de los estados pontificios, un lugar del que nadie escapaba, ni física ni mentalmente. Su esposa, Lorenza, también fue declarada culpable, pero su sentencia fue más leve. Fue confinada de por vida en un convento, donde murió unos años más tarde, olvidada por el mundo. La bella y trágica Serafina, la cómplice y víctima de la mayor creación de Cagliostro, terminó sus días en el silencio y el arrepentimiento. La destrucción de la leyenda de Cagliostro fue tan metódica como lo había sido su construcción. La Inquisición no solo lo condenó, sino que también publicó su confesión, que se tradujo a varios idiomas y se distribuyó por toda Europa. Era su contrapropaganda, su intento de borrar la imagen del profeta y restaurar la del estafador. Querían asegurarse de que la historia recordara a Giuseppe Balsamo, no al conde Cagliostro. Fue una guerra de narrativas, y en esa batalla final, la pluma de la Inquisición, respaldada por el poder de la tortura y la prisión, parecía haber ganado. El hombre que había reescrito su propia historia vio cómo sus enemigos escribían el capítulo final. Pero, ¿se puede realmente matar una idea con la fuerza? Al destruir al hombre, la Inquisición, sin saberlo, estaba preparando el terreno para la inmortalidad de su leyenda. Al condenarlo con tanto celo, confirmaron su importancia. Al quemar sus libros, los convirtieron en reliquias prohibidas y deseables. Creyeron haber puesto el punto final a su historia, pero en realidad solo estaban escribiendo el prólogo de su vida póstuma. El prisionero que fue sacado de Roma en un carruaje sellado, en dirección a su tumba en vida, ya no era solo un hombre. Era un símbolo, y los símbolos son mucho más difíciles de encarcelar que los cuerpos. El último viaje de Cagliostro no fue hacia el olvido, sino hacia el corazón oscuro del mito. El destino final de Cagliostro fue la fortaleza de San Leo, una mole de roca que se eleva casi verticalmente sobre el paisaje de la región de Emilia-Romagna. Durante siglos había sido una fortaleza inexpugnable, y más tarde una prisión para los enemigos más peligrosos del papado. San Leo no era una prisión, era una tumba para los vivos. Cagliostro fue confinado en una celda especial, apodada la celda del pozo, un cubículo de piedra sin puerta, al que solo se podía acceder a través de una trampilla en el techo. No tenía ventanas, solo un pequeño respiradero que dejaba pasar una rendija de luz y aire. En esta oscuridad perpetua, el hombre que había deslumbrado a las cortes de Europa estaba destinado a pasar el resto de sus días en completo aislamiento. Los informes de sus carceleros sobre sus últimos 4 años de vida son escasos y contradictorios, lo que solo añade capas al misterio final. Algunos relatos dicen que se hundió en la locura, gritando a los espíritus que lo habían abandonado, alternando entre blasfemias y oraciones desesperadas. Otros sugieren que su espíritu de actor y manipulador nunca lo abandonó.
Se dice que intentó engañar a los sacerdotes que lo visitaban, fingiendo un arrepentimiento profundo para obtener mejores condiciones. Un informe describe cómo fingió un ataque al corazón para atraer al guardia a su celda, probablemente en un último y patético intento de fuga. Hasta el final, parece que siguió interpretando un papel, aunque su único público fuera un carcelero hastiado. La soledad de San Leo fue su último escenario, y la locura, quizás, su último disfraz. Las circunstancias de su muerte, el 26 de agosto de 1795, también están envueltas en la leyenda. La versión oficial es que murió de un derrame cerebral. Fue enterrado sin ceremonia, en una tumba sin marcar en los terrenos de la fortaleza. Sin embargo, casi inmediatamente, surgieron rumores. Sus seguidores en toda Europa se negaron a creer que su maestro inmortal pudiera morir de una manera tan mundana. Se dijo que había usado sus poderes para escapar, dejando un cuerpo falso en su lugar. Otras leyendas afirmaban que los propios soldados napoleónicos, que conquistaron la región poco después, lo liberaron. Durante décadas, hubo informes de avistamientos de Cagliostro en diferentes partes del mundo, siempre envejecido, pero reconocible. Su muerte, como su vida, se negó a someterse a los hechos. Y aquí reside la ironía final del destino de Cagliostro. La Inquisición, al intentar borrarlo de la historia, lo consagró en el mito. El hombre real, Giuseppe Balsamo, el estafador brillante y complejo, murió en la miseria de una celda de San Leo. Pero el conde Alessandro Cagliostro, el arquetipo del aventurero, el místico y el genio de la autopromoción, acababa de nacer a su verdadera inmortalidad. Se liberó de las cadenas de la realidad histórica y entró en el reino de la ficción, un lugar mucho más poderoso y duradero. Se convirtió en una fuente de inspiración inagotable para la literatura y el arte. Goethe, que lo conoció en persona, quedó fascinado y basó en él personajes de sus obras. Schiller escribió una novela sobre él. Alejandro Dumas lo convirtió en el héroe de su novela Joseph Balsamo, retratándolo como un conspirador revolucionario y un líder masónico. Mozart y su libretista Da Ponte se inspiraron en él para crear el personaje de Sarastro en La flauta mágica. Su imagen se fragmentó en 1000 reflejos. Para los románticos, fue un héroe prometeico, un rebelde contra la tiranía. Para los ocultistas, un maestro de la sabiduría perdida. Para los historiadores, el mayor charlatán de su siglo. Para los novelistas, el personaje perfecto. Sobrevivió a sus jueces, a los reyes que lo temían y a la reina cuya reputación ayudó a destruir. Sobrevivió a la Revolución Francesa y a las guerras napoleónicas. Su leyenda demostró ser más resistente que los imperios. ¿Por qué? Porque Cagliostro no fue solo un hombre, fue un espejo. Reflejó los anhelos, los miedos y las contradicciones de la era de la Ilustración. Su fe en el progreso y su atracción por lo irracional, su búsqueda de la libertad y su deseo de ser guiado por un líder carismático. Al final, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién fue él? ¿Un profeta que se adelantó a su tiempo, entendiendo los mecanismos de la propaganda y la psicología de masas mucho antes de que se inventaran esos términos? ¿O simplemente fue el reflejo más talentoso y sin escrúpulos de su época, un hombre que supo darle a la gente exactamente la ilusión que estaban desesperados por comprar? Quizás la respuesta es que fue ambas cosas, un genio y un fraude, un santo y un pecador, un hombre que construyó un imperio sobre la necesidad humana más fundamental, la necesidad de creer en algo más grande que la abrumadora y a menudo decepcionante realidad. Su historia es un recordatorio de que una buena narrativa puede ser más poderosa que la verdad, y que el arte del engaño es una de las fuerzas más potentes de la historia humana. Su vida es una lección atemporal sobre el poder de la persuasión y la fragilidad de la verdad. En una era de sobrecarga de información, realidades virtuales y líderes que construyen sus carreras sobre narrativas audaces en lugar de hechos verificables, los métodos de Cagliostro son más relevantes que nunca. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos Cagliostros modernos nos rodean, vendiéndonos elixires de felicidad instantánea, secretos para el éxito garantizado
o paraísos políticos que siempre están a la vuelta de la esquina. Él fue condenado y borrado de la historia como un impostor, pero su leyenda, como un virus, sobrevivió a sus perseguidores, demostrando lo fácil que es gobernar el mundo, vendiendo a la gente un sueño. Y ahora, la pregunta final es para ti. Al observar el arco completo de su vida, desde los suburbios de Palermo hasta la tumba sin nombre de San Leo, ¿qué crees que fue Cagliostro para su tiempo? Un villano genial que explotó las debilidades humanas y ayudó a destruir un orden, o un maestro necesario que, a través de su gran engaño, expuso la estupidez, la vanidad y la credulidad de la propia humanidad? Escribe tu veredicto final en los comentarios, porque la historia de los grandes manipuladores, como bien sabemos, nunca termina realmente.